Sí, buenos días. Dios te esté bendiciendo abundantemente en esta hora. Quiero en esta mañana aprovechar el tiempo bien rápido. He sentido en mi corazón traer una breve reflexión sobre un pasaje bíblico que se encuentra ahí en Mateo capítulo 14. Siento que al leer esta escritura Dios quiere hablarle a alguien en particular, y es ese pasaje muy conocido por todos, que tiene como subtítulo Jesús anda sobre el mar. Un pasaje conocidísimo, pero no por conocido deja de ser poderoso y impactante. Dice aquí la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje es conocidísimo por todos los creyentes en el Señor Jesús, por todos los estudiosos de la Biblia. Es conocidísimo realmente este pasaje, pero tiene una carga importante de revelación a favor de nuestras vidas. Dice la Biblia que Jesús, despidiendo a la multitud, le dijo a sus discípulos que fueran a la otra ribera, y él se quedó un rato más incluso orando. Pero que ya avanzaba la noche. Dice que los discípulos se encontraban en la barca en el medio del mar, y que se levantó una tempestad gigantesca, inmensa en ese momento, y que de repente, en medio de la tempestad, ellos mirando el horizonte, dice que vieron venir una sombra caminando sobre las aguas, y todos sabemos que era Jesús, pero ellos atemorizados, dice la palabra de Dios que pensaban que era un fantasma. Y Jesús, en su amor y su misericordia, viendo el temor que les estaba invadiendo, dice que les dice: no tengan miedo, yo soy. Y es cuando la palabra de Dios nos muestra a este discípulo, a Pedro, ¿verdad? Aquel que tenía ese carácter un poco impulsivo, que no pensaba en las cosas dos veces. Dice que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Dice que así sucedió. Jesús lo llama, y que Pedro comenzó a caminar de una manera sobrenatural sobre aquellas aguas tempestuosas, aquellas aguas que estaban movidas por aquel fuerte viento en medio de la oscuridad de la noche. Y de una forma sobrenatural, Pedro empieza a dar pasos sobre las aguas y a ir en pos de Jesús caminando sobre aquellas aguas. Qué poderoso, ¿verdad? Así vemos cuando Dios nos llama de lo imposible, vemos cosas maravillosas sobre nuestras vidas, vemos la mano de Dios obrando a favor de nuestras vidas, y vemos como nuestro camino, de cierta manera, en lo sobrenatural está siendo prosperado en pos de ese llamado recibido por Jesús. Pero pasa algo en muchas ocasiones, y es cuando llega ese momento adverso, ¿verdad? Donde parece que el camino se nos torna cuesta arriba, y entonces nos cuesta trabajo caminar. Y esto fue más o menos lo que le sucedió a Pedro. Él dice la palabra de Dios, que comenzó a caminar sobre las aguas en pos del llamado recibido de parte de nuestro Señor Jesús. Pero llegó el momento que en su caminar sobrenatural, Pedro se detuvo a mirar la fuerza de los vientos de la tempestad. Pedro se detuvo a escuchar el sonido aterrador de las olas en medio de la noche. Pedro se puso
a ver la gran oscuridad que les rodeaba. Y entonces esto hizo que Pedro menguara en su fe. Y como leímos en el texto bíblico, hace que Pedro comience a hundirse y hace que Pedro deje de caminar en pos del llamado de Jesús. ¿Qué te quiero dejar con esta palabra en esta hora? Tú que estás caminando en pos del llamado recibido por nuestro Señor Jesucristo. En más de una ocasión, alrededor de tu caminar espiritual, van a querer levantarse tempestades, olas y fuertes vientos. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios en esta hora? No apartes tu mirada de aquel que te ha llamado con amor eterno, de aquel que te ha hecho un llamado sobrenatural, de aquel que te dice, camina, soy yo el que te llama. Mantén tu mirada espiritual enfocada en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No pongas tu mirada espiritual en los problemas de la vida, no pongas tu mirada espiritual en las adversidades, no pongas tu mirada espiritual en aquellos que te critican, en aquellos que tal vez no cuentan contigo. Pon tu mirada espiritual en aquel que ha hecho a tu vida un llamado sobrenatural. Dice la palabra de Dios que con amor eterno Él nos ha amado y que por eso nos ha prolongado sus misericordias. Tú puedes caminar en pos del llamado que Jesús ha hecho a tu vida, aun cuando sea por encima de unas embravecidas aguas. Jesús es el que te ha llamado. Jesús es el que te ha llamado y es el que te capacitará para que tú puedas transitar sobre toda tempestad, sobre todo viento tempestuoso. Ahora bien, podrás llegar al final del camino si no apartas tu mirada de aquel que te ha llamado y no fijas tus ojos espirituales en los problemas, en las adversidades de la vida, tal vez en las circunstancias adversas que te rodean. Tú puedes llegar. Jesús es el que te llama. Y aún cuando tú apartes tu mirada de Él y las pongas en las cosas que no tienen importancia, que rodean tu caminar sobrenatural en este camino de fe al cual tú has sido llamado, y comiences a hundirte por haber apartado tu mirada del Maestro, así como hizo con Pedro, Jesús en su amor y en su misericordia estará extendiendo tu mano para asir de ti y decirte en este momento, hombre de poca fe o mujer de poca fe tal vez, ¿por qué dudaste? No dudes, sigue creyendo, sigue caminando con fe, sigue caminando con esa convicción de que es el Dios Todopoderoso el que te ha llamado, aquel que es más que suficiente para hacerte llegar al final de tu caminar espiritual. Jesús te ha llamado, no importa la tempestad, no importa la fortaleza del viento, no importa el embravecido mar, tú puedes caminar en su nombre, porque Él es el Rey. Él es aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús ministro fuerza sobre tu corazón en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús reprendo esa tempestad, ese fuerte viento que se ha levantado en contra de tu vida y que tal vez esté haciendo que tu vida espiritual se hunda. En el nombre de Jesús ministro fuerza y aliento a tu corazón para que sigas escuchando la voz en medio de ese embravecido mar y tal vez te atemoriza en este momento, oyendo la voz de Jesús diciéndote, ven a mí, yo soy el que te llamo. En el nombre de Jesús, un abrazo en fe. El Señor está cerca. No desmayes. Dios te bendiga.